me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes. ¿Tiene usted problemas? ¿Cree usted que Dios le puede ayudar con estos problemas? ¿Siente usted que Dios está cerca de usted? Muchas personas que creen en Dios, no obstante, se imaginan que Dios está muy lejos de ellos. Reconocen que necesitan la ayuda de Dios con muchos problemas personales, pero su concepto de Dios y del poder de Dios no les permite acudir con fe al Creador. Para la mayoría de las personas, Dios es un ser muy poderoso, pero también muy lejos de ellas y muy ocupado. Por tanto, buscan una solución para sus problemas que sea más lógica, más palpable, más segura. De esta manera y de muchas otras, limitamos el poder de Dios. Limitamos la ayuda que podemos recibir de Dios por nuestra falta de entendimiento de su poder y por nuestra falta de fe en Él y en su preocupación por nosotros y nuestros problemas personales. En Juan capítulo 4, versículos 43 al 54, encontramos a un hombre que deseaba la ayuda de Jesús, pero había limitado en su mente la capacidad de Jesús de ayudarle a él y específicamente de sanar a su hijo que se encontraba grave. Pero Jesús le enseñó a aquel hombre y nos enseña a nosotros que no debemos limitar su poder, sino creer en sus promesas y su amor y permitir que su poder obre en nosotros. La Biblia dice en Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judá a Galilea. Muchas personas suponen que si podrían sentarse con Jesús en su propia casa, sería posible recibir una verdadera bendición y la ayuda de Dios que tanto necesitan para sus vidas. No hay duda que sería maravilloso tener a Jesús personalmente de visita en la casa de uno. Pero esto no es necesario para que Cristo nos bendiga y nos ayude poderosamente. La gran importancia de la sanidad del hijo del oficial registrado en Juan capítulo 4 es que es una señal que demuestra que la distancia física no es obstáculo para la manifestación del poder del Hijo de Dios.
Él nos puede bendecir de acuerdo con nuestras necesidades a cualquier distancia, sean 25 kilómetros, como en el caso del hijo del oficial, o a 25,000 kilómetros. Lo único que realmente impide que recibamos ayuda divina en nuestros problemas es nuestra falta de fe en Él y nuestra desobediencia a sus mandamientos. Este oficial suponía que Jesús tendría que llegar personalmente a su casa para sanar a su hijo. Pero Jesús le demostró que esto no era necesario. 25 kilómetros de distancia no son obstáculo para el poder del Hijo de Dios. Y para que Él y nosotros lo entendiéramos, Jesús sencillamente le dijo, «Ve, tu hijo vive». No se movió del lugar donde se encontraba. No pronunció ningunas palabras especiales. No le dio un pañuelo santificado, ni agua bendita, ni aceite sagrado al oficial para que lo aplicara al enfermo. No hizo nada más que decirle, «Ve, tu hijo vive». Y su hijo fue sanado en el mismo instante. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera seguido insistiendo que Jesús llegara a su casa? Cuando Jesús le dijo a este oficial que se fuera de regreso porque su hijo ya estaba bien, la Biblia dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan capítulo 4, versículo 50. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Imagínese. Esta es la clase de fe que agrada a Dios. No era una fe basada solamente en alguna señal que había visto. Este hombre creyó la palabra de Jesús. Él aceptó la promesa de Cristo, aunque no había visto la prueba de la señal que estaba pidiendo. Para él era suficiente que Jesús se lo dijo. Él había llegado a Jesús con un concepto equivocado, un concepto limitado del poder del Hijo de Dios. Pero con la promesa de la boca de Jesús, él se convenció, creyó y obedeció. Se fue de regreso a su casa. Jesús había dicho de la gente en general lo que todavía es verdad en el caso de muchas personas. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Juan 4, verso 48. Jesús se había disgustado en varias ocasiones con la insistencia de los judíos de aquella generación de ver señales antes de creer su palabra. Una y otra vez insistían en que les presentara la evidencia de alguna gran señal. Jesús ciertamente les presentó muchas señales, culminando con la señal de su propia resurrección de entre los muertos. No obstante, la mayoría de ellos no creyeron aún después de ver las señales. Las señales que hizo Jesús se hicieron para crear fe en Él, y Juan las ha registrado en este libro para que nosotros también tengamos fe en Él. Pero verdadera fe, fe en contraste con vista, andar por fe en vez de andar por vista, viene a aquellos que son como este oficial. Creen la palabra de Jesús. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mundo no recibe la más grande bendición de Dios por medio de señales, sino por medio del mensaje del Evangelio de Cristo. Dios quiere que creamos en sus promesas simplemente porque Él lo ha prometido. Claro que el cumplimiento de estas promesas en nuestras vidas confirma nuestra fe, pero creemos porque Dios lo ha dicho. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Romanos capítulo 10, versículo 17. Dios no le dio ninguna señal a Noé cuando le advirtió del gran diluvio que venía sobre el mundo entero en aquel tiempo. Sencillamente le dio su palabra de advertencia y las instrucciones sobre cómo él y los suyos podrían evitar la destrucción en el arca. Y la Biblia dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que se fuera de su casa a un lugar que recibiría por herencia para él y sus descendientes, no le dio ninguna señal, sencillamente le dijo que se fuera. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hoy día, Dios ha hecho muchas y grandes promesas para aquellos que hacen su voluntad. Sin embargo, estas bendiciones no son realidades en las vidas de la mayoría de las personas porque no quieren andar por fe. Todavía están esperando las señales y los prodigios para creer. Imagínese lo que hubiera sucedido a Noé y sus familiares si él habría tomado esta actitud. No sea duro de corazón, no dude a Dios. Su poder es grande y Él está cerca de usted con el deseo de bendecirle grandemente. Pero usted tiene que creer su palabra. Tiene que hacer lo que Él dice sencillamente porque es Dios quien le habla por medio del Nuevo Testamento. No limitemos el poder de Dios, ni las bendiciones maravillosas que Dios desea derramar sobre todos nosotros. La fe es la confianza en las promesas de Dios y la obediencia a los mandamientos de Dios. Estoy seguro que usted necesita la ayuda de Dios en su vida, en muchos sentidos. También estoy seguro que Dios le puede ayudar con todos sus problemas. Y no hay duda que Dios le desea ayudar mediante su gran poder. La única pregunta que yo no puedo contestar, y solamente usted la puede responder, ¿creerá usted la palabra de Jesús? Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme.